Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 23 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y decide conquistar el mundo shinobi? Antes de empezar, le mando un saludo a Félix Remy y a Jonathan Flores. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 23. Con el paso de los días, Naruto se encontraba absorto en su entrenamiento con Furuipakura, perfeccionando sus habilidades ninja. Había pasado una semana desde que volvió a sellar Shukaku, y desde entonces se habían reunido 3 veces para hablar de asuntos importantes, pero Naruto había empezado a notar un cambio en el comportamiento de Gaara. Las ojeras habían empezado a desaparecer, y sus tendencias de ira ya no eran tan frecuentes como antes. Naruto estaba feliz de haber tenido un impacto tan positivo en la vida de Gaara, y estaba decidido a ayudarlo en todo lo posible. Aunque sus conversaciones seguían siendo serias, a Naruto le resultaba más fácil hablar con Gaara, y esperaba poder mostrarle el lado positivo de la vida. Mientras tanto, seguía entrenando duro con Furuipakura. Naruto sabía que tenía la oportunidad de que él, Furu y Gaara pasaran un rato juntos y se conocieran. Mientras Naruto transcurría su día en Konoha, no pudo evitar notar la emoción que llenaba el aire. Todos parecían estar de muy buen humor, y era fácil entender por qué. Los exámenes Chunin estaban en pleno apogeo y la aldea bullía de actividad con ninjas de todo el mundo reunidos para competir en este prestigioso evento. A pesar de que la competencia era la atracción principal, había un evento adicional que causaba mucho revuelo entre los lugareños. El Festival de las Hojas estaba a la vuelta de la esquina, y Naruto sabía que sería un evento importante. El festival se celebraba solo una vez al año y era una celebración para Konoha. Desde comida y bebida tradicionales hasta espectáculos de música y danza, había algo para todos los gustos. Naruto estaba emocionado por asistir al festival, pero no podía evitar sentirse un poco preocupado por los precios. Los exámenes Chunin ya habían disparado los precios de todo en Konoha, y Naruto sabía que el Festival de las Hojas no sería la excepción. De hecho, estaba seguro de que los precios se triplicarían, y no podía evitar preguntarse cómo iba a costearlo todo. El Festival de las Hojas, una gran celebración de la vida y la naturaleza, era un evento anual que se celebraba en la bulliciosa aldea de Konoha, marcando uno de los hitos más significativos en su historia. Este vibrante festival se celebró con gran entusiasmo y fervor, ya que conmemoraba un año más desde que el primer Hokage, Hashirama Senju, fundó la aldea con su extraordinario jutsu estilo madera, que transformó un territorio antaño inexplorado en una tierra exuberante y próspera. El festival era un momento de alegre jolgorio, donde personas de todos los ámbitos se reunían para disfrutar de las coloridas exhibiciones de representaciones tradicionales, deleitarse con exquisitos manjares y participar en una gran variedad de emocionantes actividades y juegos. Era un día que unía a toda la aldea, fomentando un sentido de comunidad y unidad entre sus habitantes y creando recuerdos para toda la vida. A medida que la expectación por el festival anual crecía entre los lugareños, Naruto ansiaba pasar toda la semana disfrutando del animado ambiente y las emocionantes actividades, y tener una cita con Fu. Desde las electrizantes actuaciones musicales hasta los deliciosos puestos de comida, había algo para todos los gustos. Al atardecer, las parejas encendían la llama del amor, tomados de la mano mientras paseaban bajo las vibrantes luces del carnaval, disfrutaban de las emocionantes atracciones y se deleitaban con los juegos festivos. Naruto sabía que esta sería la oportunidad perfecta para crear recuerdos inolvidables con Fu, y no quería perderse ni un solo momento del encantador festival. Mañana quería pasar el rato con Fu y Gaara y divertirse un poco antes de que todo se fuera a la mierda. Mientras Naruto y Furu descansaban en un banco de madera en el tranquilo parque de Konoha, repasaron el periódico abierto sobre sus regazos. Recorrieron los artículos con la mirada, pero uno en particular les llamó la atención. El titular que anunciaba el esperado carnaval, que abriría sus puertas en tan solo 2 horas. Mientras Naruto leía en voz alta las emocionantes actividades y atracciones que les aguardaban, la curiosidad de Furu se despertó y escuchó atentamente, con los ojos abiertos de par en par, maravillados y emocionados. Con cada palabra que Naruto pronunciaba, su interés crecía a un nivel superior, y apenas podía contener las ganas de experimentarlo todo. A medida que la expectación crecía en su interior, no podían evitar imaginar las coloridas luces del carnaval, la deliciosa comida, las emocionantes atracciones y el ambiente alegre que les aguardaba. Fu no pudo evitar emocionarse mientras Naruto hablaba animadamente sobre el próximo festival. Suena genial, comentó, con los ojos iluminados de anticipación.
Naruto sonrió en respuesta, su entusiasmo por el evento era contagioso. Oh, sin duda va a ser genial, le aseguró, con los ojos brillantes de emoción. Furu estaba deseando experimentar los vibrantes colores, la música animada y la deliciosa comida que prometía el festival. Mientras seguían comentando sus planes para el día, Furu sintió una cálida camaradería con Naruto, agradecida por su energía contagiosa. Al levantarse del banco, Furu no pudo evitar sentir un poco de aburrimiento al mirar a Naruto, preguntándose qué podrían hacer para pasar el rato hasta el festival. Con un suspiro, le preguntó a Naruto: bueno, ¿qué hacemos para matar el tiempo hasta entonces? ¿Qué tal un entrenamiento Biju? Propuso, con un destello de emoción en sus ojos, mientras explicaba que sería una sesión de práctica donde podrían usar libremente sus poderes en un lugar seguro donde no serían detectados ni molestados. Sí, eso matará un montón de tiempo, asintió Fu mientras observaba a Naruto ejecutar su Fuinjutsu para crear una barrera cuadrada a su alrededor. Fue una maniobra inteligente, que aseguró que nadie en Konoha supiera lo que hacían. Con la seguridad y privacidad de la barrera, Furu y Naruto se tomaron un momento para estirar las extremidades antes de girarse para verse con una sonrisa en sus rostros. Mientras Furu extendía la mano hacia atrás para desatar la intrincada tela roja que ocultaba el arma en su interior. Con cuidadosa precisión, Furu desenredó la tela para revelar una magnífica espada, cuya vaina brillaba a la luz. La empuñadura estaba ornamentada, adornada con plata y oro, y la hoja era larga y delgada, con un filo afilado que relucía a la luz del sol. Mientras sacaba la katana de su vaina, Naruto silbó ante la hermosa hoja. Pero fue la hoja lo que realmente los hipnotizó. Hecha de la armadura de Xmei. Se decía que era indestructible, un arma digna de un guerrero de habilidad y valentía incomparables, a la que llamó Kabuto Mushin, cuerno de escarabajo, con Naruto usando su katana Uzumaki, ríos de sangre. Hagámoslo, dijo Naruto con una sonrisa desafiante, sus ojos brillando con determinación y emoción mientras se preparaba para enfrentar la inminente batalla. Su inquebrantable confianza y su espíritu feroz despertaron una chispa en Fu, quien aceptó el desafío con un rotundo cierto. Sin dudarlo, activó su transformación de bestia con cola parcial, y las magníficas alas de Xmei se desplegaron desde su espalda, impulsándola por los aires con una gracia natural. Naruto la imitó, utilizando su capa de bestia con cola para formar 3 colas. 2 horas después las secuelas de su intensa batalla dejaron un rastro de destrucción y caos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El paisaje, una vez sereno, se había transformado en un páramo yermo, con pequeños cráteres que salpicaban el suelo y columnas de humo que emanaban de cada rincón. La exuberante hierba verde que una vez cubrió la tierra había sido quemada hasta quedar crujiente como si hubiera sido incendiada por las llamas del mismísimo infierno. El inmenso poder de Naruto había arrasado con los imponentes árboles que una vez se erguían altos y orgullosos, y sus restos ahora estaban esparcidos al azar por la tierra quemada. Mientras tanto, el poder explosivo de las bombas de Fu había diezmado las grandes rocas que una vez sobresalían del suelo, dejando solo escombros a su paso. La fuerza pura de sus miniformas Biju había dejado una marca indeleble en el paisaje, una vez hermoso, sirviendo como testimonio de su inmenso poder. Está bien, Fu-chan, hagamos de este carnaval uno que nunca olvides, dijo Naruto con su habitual sonrisa brillante. Guía el camino, dijo Fu mientras seguía a Naruto lejos del lugar destruido. Mientras Naruto y Fu paseaban por las vibrantes y bulliciosas calles de Konoha, el aire se llenaba de un electrizante murmullo de emoción y anticipación. Era la noche del festival, un evento que unía a toda la aldea en una alegre celebración de la vida y el amor. El aroma de exquisitos manjares flotaba en el aire, incitando a los transeúntes a disfrutar de las delicias que se ofrecían en cada esquina. Mientras caminaban, Naruto y Fu quedaron fascinados por el colorido espectáculo de fuegos artificiales que iluminaba el cielo negro sobre ellos, creando un espectáculo de luz y sonido cautivador. Todo el pueblo rebosaba energía, y las festividades continuaron hasta bien entrada la noche, con todos los bares, restaurantes, tiendas y demás abiertos para el disfrute de los clientes. A pesar de la multitud de personas, Naruto y Fu sintieron una sensación de calma y serenidad mientras contemplaban las vistas y los sonidos del festival. Al entrar al parque de atracciones, las luces brillantes y las risas de los niños llenaban el aire. Emocionados, la pareja formada por Furu y Naruto se dirigió a la Casa de los Espejos, una popular atracción conocida por sus extravagantes y distorsionados reflejos. Al entrar en la habitación tenuemente iluminada, sus ojos se fijaron de inmediato en un espejo deformado en el centro.
El espejo retorcía y distorsionaba sus reflejos, haciéndolos irreconocibles. Fu, con su contagiosa sonrisa, no pudo resistir la tentación de acercarse y observar más de cerca. Contempló su reflejo, maravillándose de cómo el espejo exageraba sus rasgos y la hacía parecer cómicamente distorsionada. Con una risita, se giró hacia su amiga y las animó a unirse a la diversión. Al entrar en la casa de los espejos, Naruto no pudo resistirse a preguntarle a Fu-chan su opinión sobre sus reflejos distorsionados. ¿Ves, Fu-chan? ¿Qué opinas?, preguntó con curiosidad, señalando los espejos que alargaban sus extremidades y encogían sus torsos. Fu-chan no pudo evitar soltar una carcajada al ver sus reflejos, que los hacían parecer miniaturas de sí mismos. Creo que eres demasiado bajo para ser un héroe, bromeó, con un brillo travieso en los ojos mientras observaba sus figuras distorsionadas en los espejos. Naruto no pudo evitar reírse entre dientes cuando Fu se acercó sigilosamente a él y, juguetonamente, moldeó dos dedos en forma de orejas de conejo detrás de su cabeza. Un gesto tonto que lo reconfortó y le llenó de energía en medio de las desconcertantes ilusiones. Mientras deambulaban por el laberinto, se toparon con una sección donde los espejos se extendían de una altura imposible, haciéndolos parecer pequeñas hormigas en comparación. A pesar del efecto desconcertante, Naruto y Fu no pudieron evitar reír y maravillarse ante sus imponentes reflejos, sintiéndose como gigantes en su propio mundo. Al salir de la casa de los espejos, las dos amigas se encontraron caminando por las bulliciosas calles en busca de una nueva aventura. Mientras paseaban, se toparon con un animado juego de feria lleno de globos de colores y dardos afilados. Fu confió en sus habilidades y decidió aceptar el reto. Con facilidad y precisión, lanzó los dardos, reventando cada globo sin esfuerzo y ganando un codiciado premio: un póster de hermoso diseño de la legendaria Tsunade Lasami. Los vibrantes colores y los intrincados detalles del póster capturaban la esencia de la poderosa ninja. Con una sonrisa, Naruto felicitó a Fu por el nuevo póster que había ganado y exclamó: «Bien, Fu-chan, ahora puedes poner tu nuevo póster en tu habitación y admirarlo cuando quieras». Mientras Fu lo llevaba cuidadosamente bajo el brazo, Naruto no pudo evitar notar la emoción en sus ojos y la forma en que lo sostenía con cuidado. Una parte de Naruto también se preguntaba dónde se había metido Tsunade. La última vez que supo de su paradero fue cuando Itachi la visitó hace unas semanas. Fu se giró para mirar a Naruto y dijo: «Quizás, pero preferiría un póster tuyo». Sonrió con picardía, mirando a Naruto por encima del hombro. Naruto rió levemente ante sus payasadas, sintiéndose halagado por su comentario. «¿Así que quieres pensar en mí incluso cuando duermes?», dijo Naruto en broma. Su sonrisa juguetona se vio correspondida por un leve rubor en las mejillas de Fu, pero ella no intentó negar la verdad de sus palabras. El aire estaba cargado de una mezcla de tensión y emoción mientras los dos ninjas caminaban por las calles, con la mente divagando pensando el uno en el otro. Naruto no pudo evitar sentir una sensación de alegría al saber que, incluso en la quietud del sueño, seguía siendo una figura prominente en la mente de Fu. Mientras las estrellas centelleaban sobre ellos, ambos continuaron hablando, compartiendo sus esperanzas, sueños y miedos. Fue un momento de vulnerabilidad y conexión que ambos atesoraron. Mientras Naruto y Fu paseaban por la vibrante feria, sus ojos se vieron atraídos por el alboroto proveniente de la feria cercana. Intrigados, se acercaron a la multitud reunida, donde presenciaron un espectáculo audaz que les llenó el corazón de emoción. Un intrépido temerario estaba subido a un imponente monociclo, pedaleando con todas sus fuerzas mientras cruzaba un cable peligrosamente delgado suspendido sobre un enorme tanque repleto de feroces tiburones toro. La multitud contuvo la respiración mientras el temerario maniobraba con destreza sobre el cable, dejándolos atónitos con su equilibrio y habilidad. Naruto y Fu observaban maravillados, con los ojos abiertos de par en par, el espectáculo que se desplegaba ante ellos. Mientras caminaban, el dulce aroma a dango recién hecho flotaba en el aire, guiándolos hacia una hilera de puestos de comida. Al acercarse, vieron a Asuma y Kurenai sentados en una pequeña mesa, disfrutando de los deliciosos bocadillos. Tras intercambiar algunas palabras, Naruto y Fu decidieron disfrutar de un algodón de azúcar mientras Asuma y Kurenai compartían su dango con ellos. Mientras charlaban, vieron una imponente noria a lo lejos, cuyas luces de colores brillaban contra el cielo que se oscurecía. Sin dudarlo, el grupo se dirigió a la atracción y subió a la cabina, disfrutando de la vista del pueblo desde arriba. Tras un emocionante paseo en la noria, Naruto y Fu finalmente llegaron a la cima, donde pudieron ver toda la feria extendiéndose bajo sus pies.
El rostro de Naruto se iluminó con una sonrisa y se giró hacia Fu, quien mordía el esponjoso algodón de azúcar rosa que compartían. Bueno, Fu-chan, preguntó, ¿qué tal te ha ido el carnaval hasta ahora? El viento le alborotó el pelo, y no pudo evitar sentir una sensación de libertad y alegría al contemplar las luces de colores y los rostros felices de la gente. Fu, aún saboreando el dulce sabor del algodón de azúcar, le devolvió la sonrisa. Es increíble, Naruto-kun, respondió ella, nunca había visto nada igual. Ambos permanecieron sentados allí, suspendidos en el aire, disfrutando del momento y de la compañía mutua. El sonido de la risa y la emoción de la excitación llenaron el aire mientras Naruto y Fu se sentaban encima de la noria, con vista al bullicioso parque de diversiones de abajo. Naruto no pudo evitar sonreír mientras miraba a su alrededor, admirando las luces brillantes, las atracciones coloridas y los rostros alegres de las personas que lo rodeaban. Bueno, este es uno de los mejores lugares para divertirse, comentó, asintiendo en señal de acuerdo mientras se giraba hacia Fu. Fu, sumida en sus pensamientos, levantó la vista y le sonrió a Naruto. Lo dijiste muy bien, Naruto-kun, respondió con una voz cálida y sincera. Mientras disfrutaban de la vista y la compañía, Naruto sugirió que volvieran al parque al día siguiente. Podemos hacerlo mañana si quieres, dijo, con los ojos brillantes de anticipación. La sonrisa de Fu se ensanchó al asentir con entusiasmo. Me encantaría, dijo, agradecida por la oportunidad de pasar más tiempo con Naruto en un ambiente tan divertido y emocionante. Fu, con una sonrisa en el rostro, sostenía un palito de algodón de azúcar esponjoso y colorido. Oye, Naruto-kun, exclamó, ¿quieres algo dulce para animarte? Naruto, absorto en sus pensamientos, levantó la vista y vio el algodón de azúcar en la mano de Fu. Claro. Abrió la boca expectante, pero antes de que pudiera morderlo, Fu retiró el algodón de azúcar, provocando que Naruto hiciera pucheros juguetón. Cierra los ojos y te darás cuenta de algo muy dulce, dijo Fu con voz suave y seductora mientras se acercaba a Naruto, con una sonrisa tímida en los labios. Mientras hablaba, un leve rubor comenzó a formarse en sus mejillas, añadiendo un toque de inocente encanto a su ya cautivador porte. Naruto cerró los ojos anticipando el dulce y esponjoso postre mientras pronunciaba la simple frase, me parece bien. El tentador aroma a azúcar y caramelo flotaba en el aire mientras esperaba la llegada de su querido algodón de azúcar. Sin embargo, su ansiosa anticipación pronto se convirtió en confusión al sentir algo suave y delicado presionando sus labios. Sus papilas gustativas quedaron desconcertadas al no encontrar el esperado algodón de azúcar por ningún lado. Los párpados de Naruto se abrieron de golpe, revelando los fascinantes ojos naranjas de Fu, a solo unos centímetros de los suyos. Mientras intentaba comprender la situación, se dio cuenta de que el otro Jinchuruki lo besaba tiernamente mientras sostenía un esponjoso algodón de azúcar bajo su barbilla, como para inducirlo a un trance de felicidad. No pudo evitar sentirse cautivado por la calidez de los labios de Fu y la suavidad del algodón de azúcar mientras se entregaba al seductor abrazo del momento. Cuando sus labios se encontraron, ella dejó que su mano subiera hasta su mejilla, recorriendo los contornos de su rostro con las yemas de los dedos, saboreando la suavidad de su piel contra la suya. El beso se profundizó, y sintió que su cuerpo se quedaba completamente inmóvil, como si disfrutara del momento tanto como ella. Sus labios eran cálidos y sugerentes, y se sintió fundirse en el beso, olvidándose de todo lo demás. Podía sentir su mano frotándole la espalda a cambio, suave pero firme, provocando escalofríos en su espalda. Por ese instante, nada más importó excepto ellos dos, perdidos en la magia del beso. Mientras el tiempo transcurría en un silencio palpable, ambos permanecieron allí, sintiendo el peso de sus emociones no expresadas flotando en el aire. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban, pero sus labios permanecían firmemente sellados, como si temieran romper el hechizo que los había dominado. Finalmente, tras lo que parecieron segundos, separaron los labios lenta y tentativamente, permitiendo que sus ojos se encontraran en una mirada tierna y casi reverente. Era como si se comunicaran sin decir una sola palabra, su comprensión y afecto compartidos fluyendo entre ellos en una danza silenciosa. Eso es por llevarme a mi primer carnaval. Fu le sonrió a Naruto mientras se sonrojaba profundamente. Naruto sonrió, orgulloso de ser quien compartía esta experiencia con ella. Me alegra, Fu-chan, respondió al notar que ella se acercaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras ellos, Naruto acarició el suave y vibrante cabello verde de Fu. La calidez de su abrazo lo hizo sentir agradecido de que hubiera llegado a su vida.
Con una sonrisa en los labios, escuchó a Fu hablar, su voz llena de una ternura que había llegado a apreciar. Y esto, dijo en voz baja, es por todo lo demás desde que llegué a Konoha por ti. Con esas palabras, Naruto sintió una oleada de emociones y se inclinó para besarlo de nuevo, saboreando la dulzura de sus labios y la calidez de su abrazo. Al separarse, miró a Fu a los ojos, viendo un reflejo de su propia felicidad y satisfacción. Al besarse, una sensación de felicidad los invadió, y ambos expresaron su placer con un profundo gemido gutural. La lengua de Fu, como una serpiente juguetona, se deslizó dentro de su boca, explorando cada rincón con un toque tentador que lo dejó sin aliento. Mientras tanto, con una dulzura que solo podría describirse como encantadora, ella le acarició el rostro, recorriendo con las yemas de los dedos los contornos de sus pómulos y mandíbula, encendiendo un fuego interior que ardía con más intensidad a cada instante. Mientras las manos de Naruto trazaban suaves círculos en la espalda de Fu, sus miradas se cruzaron en una ardiente chispa que avivó la pasión entre ellos. El color de los ojos color calabaza de Fu era tan atractivo que a Naruto le costaba apartar la mirada, y mientras sus lenguas se entrelazaban en una danza de deseo, sus cuerpos se apretaban más, sus corazones latiendo al unísono. La pareja Jinchuruti, Naruto y Fu, se abrazaban mientras subían a la noria, disfrutando de la hermosa vista de las luces de la aldea. La brisa fresca les acariciaba el pelo mientras se susurraban palabras dulces, perdidos en su propio mundo de amor y afecto. Al terminar el paseo, se desenredaron lentamente, pero el brazo de Naruto seguía sobre el hombro de Fu, disfrutando de su calidez y cercanía. No pudo evitar sonrojarse al sentir aún el suave roce de sus labios sobre los suyos, y con una suave sonrisa, susurró: «Fu-chan, qué dulce. ¿El algodón de azúcar o el beso?», preguntó Fu juguetonamente, con un brillo travieso en los ojos. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa cómplice, y sin dudarlo, respondió: «Sin duda, el beso». Fu rió entre dientes, sintiendo una oleada de emoción mientras ella tomaba su mano y lo guiaba entre la multitud. Continuaron explorando la feria, probando suerte en varios juegos y disfrutando de las delicias del carnaval hasta que el sol empezó a ponerse y las atracciones se detuvieron lentamente. «Bueno, Fu-chan, eso fue divertido», afirmó Naruto después de llegar a su habitación de hotel. ¿Sí?, asintió Fu con un rubor en sus mejillas mientras esperaban frente a su habitación. Naruto, con un brillo travieso en la mirada, se giró hacia su amigo y preguntó juguetonamente: «De todas las emocionantes y fantásticas secciones que conforman este vibrante carnaval, dime, Fu, ¿cuál te atrae más?». Al formular esta pregunta, el dedo de Naruto trazó un círculo perezoso en su mejilla, acentuando la actitud despreocupada pero curiosa que intentaba transmitir. Con una sonrisa radiante y la cabeza ladeada, Fu le preguntó a Naruto con picardía: «¿Vale la pena estar contigo?». Naruto, siempre dispuesto a pasar un buen rato, respondió con un tierno gesto, besando la frente de Fu, lo que la hizo latir de alegría antes de apartarse. Con un repentino arrebato de pasión, Fu agarró la túnica de Naruto, atrayéndolo hacia sí mientras besaba con fuerza contra él. Naruto, sorprendido, devolvió el beso rápidamente. Su mano acarició su suave cabello verde mientras su lengua penetraba en su boca, explorando cada centímetro posible. El beso fue intenso y eléctrico, lleno de un deseo que solo dos jóvenes amantes podían comprender. Mientras el reloj avanzaba, Naruto y Fu se encontraron envueltos en un abrazo apasionado, sus labios unidos en un intercambio ardiente que parecía consumirlos a ambos. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos, perdidos en el momento. Justo cuando su pasión alcanzó su punto máximo, la necesidad de aire se volvió insoportable, y se apartaron, con el rostro enrojecido por una mezcla de deseo y vergüenza. Los ojos de Fu se encontraron con los de Naruto, y sintió que su corazón se aceleraba cuando él rozó su frente con la de ella, sus respiraciones mezclándose en el aire entre ellos. Mañana había algo en la quietud de la mañana que hacía que el corazón de Fu cantara de alegría mientras yacía en los brazos de Naruto, sintiéndose completamente en paz y contenta. Los suaves rayos del sol matutino se filtraban a través de los cristales de las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación e iluminando las suaves curvas del rostro de Naruto mientras dormía profundamente a su lado. Eran momentos como estos los que parecían congelar el tiempo, donde todo era perfecto, y nada más importaba excepto ellos dos, abrazados, perdidos en su amor. Fu no podía evitar sentirse agradecida por estos preciosos momentos en los que el mundo exterior parecía desvanecerse, y todo lo que quedaba era la calidez y el consuelo de los brazos de Naruto a su alrededor.
Era un momento de paz y serenidad que se permitía disfrutar. La noche había transcurrido sin incidentes, salvo por los suaves y fugaces besos que se habían intercambiado. A medida que la noche avanzaba y el mundo exterior se oscurecía, los dos amantes se encontraron felizmente abrazados, acurrucados en un cálido abrazo que los hacía sentir como en casa. No pudo evitar sonreír al notar que se movía. Sus suaves gruñidos indicaban que estaba despertando lentamente. Con un toque suave, le pasó los dedos por el pelo, con cuidado de no tocar los mechones que el sudor le pegaba a la frente. «Buenos días, Naruto», susurró, sintiendo el calor de su cuerpo mientras la acercaba más y la apretaba con más fuerza alrededor de la cintura. Mientras rodeaba la esbelta cintura de Fu con sus fuertes y robustos brazos, ella sintió que su cuerpo se relajaba en su abrazo, sintiéndose segura y protegida. Su tacto era firme pero delicado, como si se aferrara a algo preciado. Al mirarlo a los ojos, sintió que el corazón le daba un vuelco cuando él susurró: «Eres mi persona favorita, ¿sabes?». Era una afirmación simple, pero con un gran peso y significado. Fu se sonrojó levemente y apartó la mirada. Siempre se avergonzaba mucho cuando él decía cosas tan serias. La tomó por sorpresa. Levantó sus ojos naranjas para encontrarse con los brillantes azules de él y sonrió. «Me alegro. Tú también eres mi persona favorita». Naruto se inclinó lentamente, acercándose a los fascinantes labios de Fu, suaves y delicados como pétalos de rosa. Al encontrarse, las manos de Naruto sujetaron con ternura las caderas de Fu, acercándola más, mientras que las de Fu se posaron en los anchos hombros de Naruto, disfrutando de la sensación de su musculosa complexión bajo las yemas de sus dedos. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejándolos solo a ellos dos, perdidos en un apasionado y tierno intercambio de afecto, cuyos besos se profundizaban a cada instante. Mientras Gaara permanecía allí, intentando procesar la palabra extranjera que Naruto acababa de decirle, no pudo evitar sentir una sensación de confusión y curiosidad. «Pasar el rato», repitió lentamente, probando la palabra en su lengua e intentando comprender su significado. Aunque ya la había oído antes, nadie la había usado con él, ni siquiera sus hermanos. Gaara siempre había sido un marginado, un solitario reservado, y la idea de pasar tiempo con alguien más era a la vez aterradora y emocionante. Se preguntó cómo sería tener un amigo, compartir experiencias y crear recuerdos con alguien que lo aceptara tal como era. La idea lo emocionaba y lo asustaba a la vez, pero en el fondo sabía que quería intentarlo. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban suavemente la tranquila y pacífica mañana, Gaara ya había salido de la habitación del hotel mucho antes de lo habitual. Se movía en silencio, con cuidado de no despertar a sus hermanos ni a Sensei, quienes aún dormían profundamente. El sello en su frente, que le había causado incontables noches de insomnio, finalmente se había reparado, y por fin podía descansar como se merecía. Gaara sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que sus hermanos y Sensei notaran el cambio, pero por ahora, disfrutaba de la tranquilidad de la mañana. Mientras caminaba por las calles, sintió una sensación de calma que lo invadía. Las ojeras, un recordatorio constante de sus luchas pasadas, prácticamente habían desaparecido, y sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Gaara no pudo evitar sonreír al pensar en lo lejos que había llegado. A pesar de que ansiaba el día en que pudiera dormir tranquilo, Gaara también estaba un poco aprensivo. Sabía que, con la desaparición de sus ojeras, sus hermanos y Sensei sentirían curiosidad y empezarían a hacer preguntas. Pero por ahora, se conformaba con la idea de que, en una semana aproximadamente, sus ojeras desaparecerían por completo y por fin podría dormir como un ser humano normal. Temari, la astuta hermana mayor de Gaara, fue la primera en percibir el aparente cambio en el semblante de su hermano. Notó que su rostro, habitualmente estoico, se había transformado en uno de satisfacción, y su actitud general era más optimista que nunca. Intrigada por esta inesperada metamorfosis, Temari intentó preguntar si algo había cambiado en su vida que le hubiera dado esta nueva alegría. Sin embargo, su curiosidad fue rápidamente rechazada por Gaara, quien le ordenó secamente que se abstuviera de entrometerse en sus asuntos privados. A pesar de la advertencia de su hermano, Temari no pudo evitar preguntarse qué había causado este repentino cambio en la disposición de Gaara y si había algo que ella pudiera hacer para contribuir a su felicidad. Al salir de su acogedora habitación de hotel, Gaara se sintió abrumado por la tranquilidad del amanecer en Konoha. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad y tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados.
Con un espíritu aventurero en su corazón, decidió dar un paseo tranquilo por las calles, con los pies golpeando el pavimento al respirar el aire fresco. La luz del sol iluminaba los sinuosos callejones y las encantadoras tiendas, haciendo que la ciudad cobrara vida ante sus ojos. Mientras caminaba, se maravilló de la belleza del mundo que lo rodeaba, sintiéndose agradecido por los sencillos placeres de la vida que a menudo pasaban desapercibidos. Mientras Gaara paseaba por las calles, no pudo evitar notar la cantidad de perros y gatos sin hogar que vagaban, con los ojos llenos de hambre y desesperación, buscando restos de comida para alimentarse a sí mismos y a sus crías. La escena era desgarradora, y Gaara sintió una punzada de compasión por la difícil situación de los animales. Mientras continuaba su paseo, pudo oír el leve sonido de las tiendas abriéndose, con sus puertas metálicas crujiendo al recibir a los primeros clientes del día. El sonido resonó por las calles, por lo demás silenciosas, creando una atmósfera inquietante que solo contribuía a la atmósfera desoladora de la zona. Mientras Gaara caminaba por la calle, oyó el crujido de una cerradura al abrir la tienda. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomar por el horizonte, y la cálida luz dorada se derramaba sobre la acera, proyectando largas sombras tras Gaara. El dueño de la tienda dejó escapar un largo y cansado bostezo, estirando los brazos mientras salía y cerraba la puerta con llave. Echando un vistazo a la tienda, Gaara observó que era una pequeña y pintoresca tienda de comestibles con una fachada sencilla pero encantadora. El letrero que colgaba sobre la puerta estaba descolorido y desgastado, pero le confería un encanto rústico. Al acercarse, Gaara ya podía oler los deliciosos aromas que emanaban de los escaparates abiertos. Pan recién horneado, sándwiches calientes y otros platos exquisitos que le hacían la boca agua. Los ojos de Gaara captaron una gatita frágil que caminaba de un lado a otro, maullando desesperada. Al observarla más de cerca, notó que la gata tenía 3 gatitos acurrucados a su alrededor, y era evidente que todos estaban hambrientos. A Gaara se le encogió el corazón al observar que el pelaje de la gata estaba enmarañado y despeinado, dejando al descubierto su cuerpo besudo. Era evidente que la pobre criatura no había comido bien en días. Gaara estaba decidido a ayudar a la familia felina y a proporcionarles la comida que tanto necesitaban. Mientras Gaara se dirigía a la tienda, sus ojos recorrieron el exterior con curiosidad, admirando el encanto rústico y pintoresco del edificio. Empujó la puerta con suavidad, sintiendo la frescura del picaporte en su piel. El tintineo del timbre resonó por toda la tienda, anunciando su llegada. El interior era cálido y acogedor, con estanterías repletas de una gran variedad de delicias y un largo mostrador que se extendía de un extremo a otro de la pared. La mirada de Gaara se dirigió al instante a la vitrina, que exhibía una tentadora selección de productos horneados. Respiró hondo, inhalando el dulce aroma a galletas recién horneadas, que le hizo la boca agua de la anticipación. El aroma a chispas de chocolate calientes y pegajosas y a la deliciosa mantequilla llenó el aire, haciéndole la boca aún más agua. Sin dudarlo, Gaara se dirigió al mostrador, ansioso por probar todo lo que ofrecía la tienda. Gaara sentía como su estómago rugía de hambre. Pensar en galletas le hacía agua a la boca, sobre todo las de chocolate. Siempre le había encantado comerlas, pero en Suna eran bastante escasas y caras. Sin embargo, parecían ser un capricho común en Konoha. Costaban solo 5 ri cada una. En Suna, el precio de una sola galleta era de la friolera de 20 ri, lo que las convertía en un lujo que solo los ricos podían permitirse. El hombre tras el mostrador, vestido con un impecable uniforme de chef blanco, saludó a Gaara con una sonrisa amable y un alegre buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? La forma en que sus ojos se entrecerraban al hablar hizo que Gaara se sintiera inmediatamente bienvenido y a gusto. Mientras Gaara estaba frente al cajero, jugueteaba nerviosamente con su billetera, intentando evitar el contacto visual con el vendedor. Sintió las palmas de las manos sudorosas y el corazón acelerado al darse cuenta de que había estado allí parado durante lo que parecía una eternidad. Sin saber qué decir, abrió y cerró la boca varias veces, sintiéndose cada vez más inseguro a cada segundo que pasaba. ¿Qué se supone que debo decir?, se preguntó Gaara, sintiendo la necesidad de salir de la tienda y no avergonzarse más de lo que ya lo había hecho. El simple hecho de comprar algo en una tienda siempre le había resultado incómodo, pero hoy se sentía casi insoportable. Miró a su alrededor, esperando algo de inspiración, pero sus ojos se dirigían constantemente al cajero, que ahora lo observaba expectante. Gaara sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza al darse cuenta de que había estado allí en silencio demasiado tiempo. Gaara recordó rápidamente al gato hambriento y a sus gatitos.
Sabiendo que necesitaba comprar algo para ellos, levantó la cabeza y miró al comerciante, y señaló los 3 sándwiches detrás del vidrio. ¿Quieres 3, jovencito? El estómago de Gaara rugió en respuesta, pero dudaba en hablar con aquel desconocido. Sin embargo, no pudo resistir la tentación de hincarle el diente al apetitoso sándwich que el tendero le ofrecía, con las manos cubiertas por guantes transparentes. Con un gesto de la cabeza, Gaara dio su aprobación, con la boca llena de saliva ante la idea de disfrutar del sabroso festín que tenía ante sí. Con una sonrisa amable, el hombre tras el mostrador reconoció la selección de 3 sándwiches de Gaara con un gesto de aprobación. Su voz se llenó de calidez al entregarle las bolsas cuidadosamente empaquetadas. Buena elección, señor, aquí tiene, dijo amablemente, moviendo las manos con destreza para asegurar que cada sándwich estuviera bien guardado. Al notar la mirada de Gaara fija en la vitrina de galletas, el hombre le hizo un gesto, invitándolo a disfrutar de las deliciosas delicias. Con un gesto de agradecimiento, Gaara extendió la mano para recoger las bolsas, con la mirada fija en el conjunto de galletas que lo atraían con su tentador aroma. Con una sonrisa radiante y unas pinzas en la mano, el hombre tras el mostrador le preguntó a Gaara, ¿cuántas quieres? Mientras Gaara meditaba sobre la respuesta, el hombre agarró hábilmente 2 galletas deliciosas y las metió con cuidado en una pequeña bolsa de papel, su mirada fija, expectante, en el rostro de Gaara. El aroma de galletas recién horneadas inundó el aire, tentando a Gaara a pedir más, pero dudó, sin saber cuántas tomar. 20 galletas, respondió Gaara con entusiasmo, sin poder contenerse. La sola idea de disfrutar de semejante manjar solo le hacía sonreír como nunca antes. El dulce aroma de las galletas lo inundó, provocando un rugido de anticipación en su estómago al imaginar la textura suave y masticable de cada una. El hombre sentado frente a Gaara arqueó una ceja sorprendido antes de soltar una carcajada al ver la excitación desbordante de Gaara. Hacía tiempo que nadie quería tantas galletas, dijo el hombre con una risita, con los ojos brillantes de diversión. Gaara no pudo evitar sentirse afortunado mientras el hombre llenaba una bolsa de papel con 18 galletas más, recogiendo cada una con delicadeza con unas pinzas. El sonido de las galletas al chocar en la bolsa resonó por la silenciosa pastelería cuando el hombre enrolló la bolsa y se la entregó a Gaara, quien la tomó con entusiasmo con una amplia sonrisa. Después de seleccionar cuidadosamente las galletas que quería comprar, Gaara le entregó al panadero la cantidad precisa del dinero necesaria para completar la transacción. Al darse la vuelta para salir de la pintoresca pastelería, lo tomó por sorpresa la voz resonante del panadero que lo llamaba desde detrás del mostrador. Un poco confundido, Gaara se giró para encarar al panadero, quien lucía una cálida sonrisa. El primer cliente siempre tiene descuento, dijo el panadero, extendiendo la mano hacia Gaara. 10 de las galletas que compraste son gratis. Aquí tienes el cambio, añadió, colocando el dinero extra en la palma de Gaara. Gaara se quedó atónito ante la amabilidad del panadero y sintió una oleada de gratitud. Gaara miró entre su mano extendida y el rostro del panadero, examinando la expresión del hombre antes de negar con la cabeza y retirar la mano. No hace falta, señor, es todo suyo, dijo Gaara con una sonrisa encantadora. Su voz profunda resonó por la pequeña tienda. Al girarse para marcharse, sus anchos hombros rozando el marco de la puerta, oyó el suave tintineo del timbre. Cerrando la puerta tras él con un suave empujón, Gaara sintió una sensación de satisfacción invadirlo, sabiendo que había hecho una buena obra ese día. Después de alimentar a los gatos y a sus gatitos con un sándwich y unas galletas, Gaara decidió aprovechar el buen tiempo para explorar el parque de Konoha. Mientras paseaba por la exuberante vegetación, encontró un rincón tranquilo en un banco donde relajarse y disfrutar de las vistas y los sonidos que lo rodeaban. Los pájaros cantaban dulcemente en los árboles, sus melodías creando una sinfonía relajante que armonizaba con el suave susurro de las hojas. El sol de la mañana brillaba sobre Gaara, calentando su piel e iluminando el mundo que lo rodeaba con un suave resplandor. Sentado allí, no pudo evitar sentirse agradecido por ese momento de tranquilidad. El estrés de la vida cotidiana se desvaneció mientras se permitía simplemente estar presente, rodeado de la belleza de la naturaleza. Sentado en el banco, Gaara quedó fascinado por la impresionante belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Sus ojos recorrieron los imponentes árboles, cuyas ramas se mecían suavemente con la suave brisa, mientras los rayos dorados del sol se filtraban por los pequeños huecos e iluminaban la exuberante vegetación. Reclinado en el banco, disfrutando del calor del sol en el rostro, Gaara se preguntó cómo se había perdido una vista tan impresionante.
¿Cómo no la había visto antes? Se preguntó, maravillado por el pintoresco paisaje que se extendía ante él. Los vibrantes colores de las flores del jardín cercano, los majestuosos árboles que se mecían con la suave brisa y la relajante melodía del canto de los pájaros que llenaba el aire contribuían a la tranquilidad del momento. Mordiendo su delicioso sándwich, Gaara saboreó los sabores que danzaban en sus papilas gustativas y la sensación de felicidad que lo envolvía. Tras esparcir algunos por el suelo, vio a unos pájaros picoteando las migajas con cautela. Al cabo de un rato, Gaara no pudo resistir la tentación de divertirse y empezó a lanzarles trocitos de pan. En cuestión de minutos, más de 10 se habían reunido a su alrededor, piando alegremente y buscando las migajas. Gaara se emocionó al verlos disfrutar y sintió una inmensa satisfacción. Mientras seguía lanzando el pan, Gaara notó que uno de los pájaros había volado hasta su hombro y se había posado allí. El pelirrojo sonrió radiante al observar al pájaro masticar felizmente un trozo de pan. Gaara volvió a mirar el ojo marrón del pájaro antes de ofrecerle trocitos de pan que tenía en la palma de la mano. Para su deleite, el pájaro saltó de la rama a su muñeca, picoteando con avidez las migas de pan con su pequeño pico. Gaara estaba sentado en el banco, con la mirada fija en el pequeño pájaro que picoteaba las migas de pan que había esparcido en el suelo. El silencio a su alrededor era reconfortante, y se encontró absorto en sus pensamientos, contemplando la belleza de la naturaleza y la sencillez de la vida. De repente, una voz interrumpió su ensoñación. Los pasos se hicieron más fuertes, y reconoció la voz que lo llamaba. «Me alegro de verte, Gaara». Gaara reconoció la voz. Su cuerpo se relajó. No necesitó girarse para comprobar quién era, pues ambos permanecieron sentados en un cómodo silencio, observando a las aves reunirse para el festín. Pero lo que les sorprendió a ambos fue cómo las aves permanecieron tranquilas y sin miedo mientras Naruto se acercaba. Era como si supieran que no les quería hacer daño y confiaran plenamente en él. En cuanto Gaara escuchó la voz de Naruto, levantó la vista de los pájaros que comían de su palma y lo saludó con curiosidad. «Me alegra verte también, Naruto. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» Su mirada inquisitiva estaba fija en Naruto, pero su atención seguía fija en los pájaros que comían de su mano. Sin pausa, Naruto respondió a la pregunta de Gaara con un tono divertido. «Bueno, Gaara, soy un sensor, y Kurama me dijo dónde estabas». Se encogió de hombros con indiferencia, al notar que Gaara les lanzaba más pan a los pájaros, que ahora piaban alegremente mientras se deleitaban con las migajas. Las cejas de Gaara se fruncieron levemente mientras intentaba comprender la explicación de Naruto. ¿Un sensor?, preguntó, con curiosidad. ¿Qué significa eso?, sonrió Naruto. Significa que tengo una habilidad especial para percibir el chakra, que es como la energía de un ninja. Kurama me ayuda a percibir las cosas con mayor precisión. Gaara escuchó atentamente la explicación de Naruto, impresionado por las habilidades únicas de su amigo. Mientras tanto, los pájaros seguían picoteando las migajas en la palma de Gaara, con sus diminutos picos produciendo un suave golpeteo. «Ya veo», dijo Gaara asintiendo. Se hizo un silencio entre ellos, pero no incómodo. Más bien, una pausa cómoda y pensativa. Allí, los únicos sonidos que se oían eran el suave susurro de las hojas al viento y el agradable canto de los pájaros que se alimentaban de migajas de pan. Gaara se quedó allí, mirando a Naruto un instante, con la mirada fija en su rostro y el suelo bajo sus pies, sin saber qué decir. Percibía la diversión de Naruto, lo que solo aumentaba su ansiedad. Después de todo, no era conocido por ser la persona más sociable, y lo último que quería era decir algo que lo hiciera parecer tonto. A pesar de su inquietud, finalmente se armó de valor para hablar, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras formulaba la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Dónde está la niña tonta?, preguntó, con palabras vacilantes e inseguras. No se atrevía a mirar a Naruto mientras hablaba, así que centró su atención en un árbol cercano, esperando distraerse de su nerviosismo. Cuando Naruto se echó a reír a carcajadas ante su pregunta, Gaara se quedó momentáneamente desconcertado, pero no pudo evitar sonreír levemente ante la reacción de su amigo. Intentó disimular su sonrisa lo mejor que pudo, para no parecer demasiado obvio, pero no pudo evitar sentir alivio al ver que su pregunta había sido recibida con tan buen humor. Naruto sugirió con una sonrisa amistosa. «Si quieres, podemos pasar el rato y tomar té, o tal vez prefieres café». Gaara giró la cabeza para mirarlo con el ceño fruncido, sin saber cómo responder. «¿Pasar el rato?», repitió, aunque la palabra todavía le sonaba extraña. «Sí, hoy a la 1 p.m, Fu puede venir».
Conozco un lugar maravilloso para tomar ramen y té. Sin embargo, Gaara parecía vacilante e inseguro, lo cual era comprensible dada su falta de experiencia socializando y haciendo amigos. Criado por un padre que nunca se molestó en enseñarle a interactuar con los demás y por hermanos demasiado ocupados con sus propias agendas, Gaara se vio abandonado a su suerte en cuanto a socializar. Gaara dudaba en aceptar la invitación de Naruto para pasar el rato. Aún así, en el fondo sabía que no podía seguir rechazando cada oportunidad que se le presentara si quería salir de su caparazón y forjar nuevas conexiones. Respiró hondo antes de decir finalmente, acepto. Estaré allí. El rostro de Naruto se iluminó de emoción y alivio, dando un puñetazo al aire en señal de victoria al darse cuenta de que su persistencia finalmente había dado sus frutos. Gaara no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Naruto, sintiendo la tranquilidad de saber que tenía amigos que se preocupaban por él lo suficiente como para seguir animándolo a salir de su zona de confort. Gaara suspiró aliviado. Ahora podía ver por qué tener amigos no era tan malo como pensaba. Más tarde Gaara sabía que podría regresar fácilmente a la comodidad de su habitación de hotel y pasar el rato hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, la idea de enfrentarse a ellos ahora mismo no le atraía. En cambio, decidió dar un tranquilo paseo por Konoha, conocida por sus calles bulliciosas, su ambiente animado y su impresionante tamaño, 3 veces mayor que su ciudad natal. El bullicio de las calles, los vibrantes colores de los edificios y el bullicio de la actividad a su alrededor fueron una experiencia emocionante que no olvidaría pronto. A pesar de saber que sus hermanos lo esperaban, Gaara decidió tomarse su tiempo y disfrutar de todo lo que Konoha le ofrecía, disfrutando de la libertad de poder explorar sin responsabilidades que lo agobiaran. Con el sol pegando fuerte en la espalda y los pies doloridos por 6 largas horas de caminata, Gaara finalmente llegó a la tienda de ramen que su amigo Naruto le había recomendado. A pesar del cansancio, se le hizo agua a la boca al percibir el delicioso aroma del caldo de ramen que emanaba de las ventanas abiertas. Recorrió con la mirada el letrero sobre la puerta, que decía con orgullo Ichiraku Ramen. Gaara permaneció pacientemente frente a la famosa tienda de ramen Ichiraku, escudriñando la concurrida calle en busca de alguna señal de su compañero. Tras un minuto de espera, su agudo oído captó el sonido de pasos que se acercaban, uno lento y cauteloso, el otro rápido y seguro. A medida que los pasos se acercaban, Gaara se giró lentamente para saludarlos, y fue entonces cuando lo envolvió en un fuerte abrazo. Gaara-kun, qué alegría verte. Gritó Furu emocionada, corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza por la cintura. Sin embargo, no esperaba el gruñido frío y furioso que escapó de sus labios al intentar soltarse. Quítate de encima, tonta, le advirtió Gaara, con la voz cargada de frustración y rabia. Pero Furu no se rendía fácilmente. Sabía que, en el fondo, Gaara era una persona amable y cariñosa que había pasado por mucho dolor y sufrimiento en su vida. Mientras lo abrazaba con fuerza, notó que su voz no sonaba tan seria como antes, y Gaara pareció relajarse un poco en sus brazos. Con una sonrisa radiante, se negó a separarse del abrazo, sabiendo que era la única manera de demostrarle a Gaara que ya no estaba solo. A pesar de las miradas extrañas de los transeúntes, Fu se negó a soltar a su amigo, Gaara-kun, mientras gritaba su declaración de amistad. Jamás, exclamó con convicción mientras se aferraba a él con fuerza. Somos amigos, Gaara-kun, y como amigos, así es como demostramos nuestro amor. El ninja pelirrojo puso los ojos en blanco, visiblemente molesto por su comportamiento exagerado, pero no pudo negar la calidez que lo invadió al oír sus palabras. Fu, creo que ya es suficiente, resonó la voz de Naruto en la calle, con un tono serio pero con un toque de diversión, mientras se dirigía a los 2 individuos que tenía delante. Los brazos de Fu seguían firmemente alrededor de la cintura de Gaara, absorta en la comodidad de su abrazo, hasta que las palabras de Naruto la devolvieron al presente. Con una sonrisa tímida, aflojó lentamente el agarre y retrocedió, mirando a Naruto y a Gaara. La mirada de este último estaba fija en ella, con una expresión indescifrable, pero al observar sus rasgos, Fu notó un sutil cambio. La mirada gélida que antes le provocaba escalofríos, ahora se atenuaba con un destello travieso, como si la desafiara a desafiarlo. Gaara se giró hacia Naruto con una expresión de alivio y dijo, gracias, Naruto. Creí que me iba a asfixiar. Su voz sonaba un poco ronca por el fuerte abrazo que acababa de recibir de Fu. Gaara se frotó el cuello con cuidado, intentando aliviar el dolor que le había producido el prolongado abrazo. Se giró hacia Fu, que estaba a su lado, y la vio reír nerviosamente mientras se frotaba la parte superior del cabello verde.
Naruto no pudo evitar soltar una risita divertida antes de extenderle la mano a Gaara, quien la estrechó con vacilación, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. El trío caminó lado a lado hacia el Ichiraku Ramen, un famoso lugar del pueblo conocido por sus exquisitos manjares. Al entrar al establecimiento, Fu, Naruto y Gaara se sentaron en los taburetes familiares, los mismos en los que se habían sentado innumerables veces. Mientras esperaban sus pedidos, el tentador aroma del ramen recién hecho flotaba en el aire, haciendo que el estómago de Naruto rugiera de anticipación. El sabroso aroma era tan intenso que parecía envolver toda la sala, lo que le dificultaba a Naruto resistir las ganas de babear. Los ojos de Ayame se iluminaron al ver a Naruto entrar en Ichiraku Ramen. Se le llenó el corazón de alegría al verlo y una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. No pudo contener la emoción y corrió hacia Naruto, abrazándolo con fuerza. «Naruto, me alegra verte», exclamó, inundada de alegría. Mientras Ayame abrazaba a Naruto, Gaara, sentado cerca, los observaba perplejo. No pudo evitar preguntarse si abrazarse era una práctica común en Konoha que desconocía. Sin embargo, siguió observando el conmovedor momento entre los dos amigos, intentando comprender la profundidad de su vínculo. «Naruto, ¿quiénes son tus amigos?». Naruto hizo un gesto hacia sus compañeros con una amplia sonrisa, orgulloso de presentarles a Ayame. «Este es Gaara», dijo, señalando al estoico chico pelirrojo que estaba sentado a su lado, con la mirada fija en la pared. Ayame le sonrió cálidamente, algo sorprendida por su actitud reservada. Naruto entonces señaló a la pequeña chica de pelo verde que estaba sentada a su otro lado. «Y esta es Fu», continuó mientras Fu reía y saludaba a Ayame con una expresión encantadoramente inocente. Ayame saludó a los dos nuevos conocidos con una cálida sonrisa y se alegró de ver a Naruto ampliar su círculo social y hacer nuevos amigos. Extendió la mano para un apretón amistoso y dijo: «Es un placer conocerlos». Mientras hablaba, sus ojos brillaban de emoción y curiosidad, deseosos de saber más sobre estos nuevos clientes habituales. Sin perder tiempo, Ayame sacó rápidamente una pequeña libreta del bolsillo de su delantal, lista para tomar nota. Hojeó las páginas de su libreta, llena de coloridas ilustraciones de sus platos y bebidas estrella, lo que hacía imposible que alguien se resistiera a pedir más de lo previsto. Con el bolígrafo en la mano, Ayame repasaba a toda velocidad todas las opciones de comida que podía sugerirles a Naruto y sus amigos. Decidida a que su experiencia gastronómica fuera inolvidable, decidió preguntarles qué querían comer. «¿Y ahora qué quieren?», preguntó con una sonrisa, lista para tomarles nota y recomendarles algunos de sus platos favoritos. 10 tazones de ramen, ordenó con la voz llena de emoción y anticipación. Gaara, sentado a su lado, arqueó una ceja confundido, preguntándose cómo Naruto podía comer tanto ramen de una sentada. Ayame, la amable camarera, anotó rápidamente el pedido de Naruto antes de volverse hacia Gaara con una sonrisa. Mientras tanto, Gaara, siempre de pocas palabras, pidió en silencio un tazón de ramen de pollo. Fu, sentada a su lado, pidió 5 tazones de ramen de pescado, con los ojos brillantes de alegría mientras anticipaba los deliciosos sabores que la aguardaban. Ayame anotó rápidamente sus pedidos, con el bolígrafo deslizándose por el bloc de notas, y luego regresó a la cocina a preparar sus comidas. «Apuesto a que comerán más que eso», dijo Naruto una vez que Ayame se fue, mirando a Gaara y Fu con un brillo juguetón en los ojos. Gaara, conocido por su apetito insaciable, no pudo evitar sonreír con sorna ante el comentario de Naruto y respondió: «Lo dudo. No soy un cerdo como tú». Naruto puso los ojos en blanco ante la réplica de Gaara y se giró hacia Fu, quien reía entre dientes ante sus bromas. Mientras esperaban sus órdenes, Naruto decidió entablar una conversación con Gaara sobre Konoha. «Entonces, Gaara, ¿qué opinas de Konoha?», preguntó Naruto, genuinamente curioso por lo que Gaara pensaba sobre su aldea. Gaara reflexionó un momento antes de responder: «Es un lugar interesante. La gente es amable y el pueblo está bien cuidado. Sin embargo, no puedo evitar sentirme incómodo cada vez que estoy aquí». Naruto frunció el ceño ante la respuesta de Gaara, preguntándose qué podría estar causando la incomodidad de Gaara en su pueblo natal. Fu, percibiendo la tensión entre ambos, intervino rápidamente con un tono alegre: «Oh, me encanta Konoha. Es tan diferente de mi aldea, pero en el buen sentido. La gente es amable y la comida es deliciosa». Naruto y Gaara se giraron hacia Fu, y sus rostros se suavizaron ante su alegre respuesta.
Mientras Gaara permanecía allí, con la mirada fija en el imponente monumento Hokage y los labios delicadamente fruncidos en una fina línea, reflexionó sobre la pregunta que Naruto acababa de plantearle, mientras sus pensamientos regresaban a las calles familiares de su propia aldea. Tras unos instantes de contemplación, finalmente giró la cabeza para mirar a Naruto, con sus penetrantes ojos clavados en la mirada curiosa del rubio. Está bien, supongo, respondió encogiéndose de hombros, aún absorto en los recuerdos de su hogar. Pero nunca había estado tanto tiempo en otra aldea. Es extraño estar en un lugar tan diferente a lo que estoy acostumbrado. Mientras hablaba, los ojos de Gaara recorrieron la bulliciosa calle que los rodeaba, absorbiendo las imágenes y los sonidos de aquel entorno desconocido. Desde los vendedores ambulantes hasta la multitud que iba y venía a toda prisa, una energía vibrante impregnaba el aire. Deberías visitar Taki algún día. Puede que no sea el pueblo más acogedor. Aún así, tiene vistas preciosas. Fu continuó explicando todo lo bonito de su pueblo natal, incluso mencionando que estaba construido alrededor de un árbol de 1 kilómetro de altura, el árbol más grande conocido en el mundo. A medida que Gaara pasaba más tiempo con Naruto y Fu, reflexionaba sobre el pasado y no pudo evitar recordar una época en la que rara vez pasaba tiempo así con sus hermanos, Temari y Kankuro. Antes, incluso sus hermanos le tenían miedo. El día de las rondas finales de Chunin, con un aire de anticipación, la aldea de la hoja bullía de energía contagiosa, llenando sus calles de una vitalidad que superaba su habitual tranquilidad, captando la atención de los observadores entusiastas. La razón de esta palpable emoción no era ningún secreto. Hoy, las tan esperadas finales de Chunin estaban programadas para comenzar, encendiendo una llama de fervor en los corazones de los aldeanos. Mientras recorrían las bulliciosas calles, las conversaciones llenaban el aire, rebosantes de ansiosas especulaciones sobre el posible vencedor y lo que se jugaba por sus contendientes favoritos. Con una sonrisa traviesa en sus labios, Naruto se dirigió sigilosamente hacia el gran estadio, veloz como una sombra, asegurándose de permanecer completamente oculto a las miradas indiscretas. Cada paso ágil que daba hacia la bulliciosa arena iba acompañado de su agudo oído, que captaba fragmentos de las fervientes conversaciones entre la animada multitud. Susurros de inquebrantable certeza sobre el inminente triunfo de Sasuke resonaban en el aire mientras unos pocos alentaban fervientemente al talentoso clan Hyuga. Sin embargo, Naruto notó con disimulada satisfacción que su propio nombre brillaba por su ausencia en las conversaciones, como si fuera un simple espectro fantasmal que rondaba por la periferia de su atención. Cuanto más lo ignoraban, menospreciando sus formidables habilidades y su inquebrantable determinación, mayor sería su culpabilidad. Naruto cambió de ruta para llegar a la parte trasera del estadio. Al levantar la vista, vio la pared trasera del estadio asomándose ante él. El día que tanto había previsto finalmente había llegado, prometiendo cambiar el curso de su vida para siempre. Como si fuera una señal, el viento susurró una premonición de cambio cuando Pakura descendió con gracia del cielo y aterrizó junto a él. Con una respetuosa genuflexión, se arrodilló ante él, con los ojos brillando de lealtad y confianza. Y entonces, otra mujer emergió de las sombras, sus largos mechones de cabello carmesí cayendo como una cascada de fuego. Como una llama danzando en el viento, ella también se arrodilló ante Naruto, con una mirada que mezclaba reverencia y curiosidad. Naruto-sama, entonaron ambos, con un tono reverente que correspondía a la intensidad del momento, con la cabeza humildemente inclinada en señal de deferencia ante el poder y la importancia que él poseía. Tu trabajo es asegurar que todos los estudiantes de Orochimaru sean capturados. Pakura, tu trabajo es asegurar que Gaara venga con nosotros. Si alguno de sus hermanos intenta detenerlo, simplemente déjalo inconsciente. En cuanto a los demás de Suna, pueden hacer lo que quieran, ordenó Naruto con una voz autoritaria que dejaba claro que no permitiría el fracaso. Acatando sus órdenes con un solemne asentimiento, ambos se dispersaron rápidamente, concentrados y decididos, completamente preparados para ejecutar sus tareas asignadas con precisión y determinación inquebrantable. Una vez que se fueron, Naruto decidió entrar al estadio. Era hora de que todo cambiara. Gaara, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana cerrada de su habitación, Gaara sintió la suave calidez acariciar su rostro, creando una fascinante danza de luces y sombras dentro de su santuario. Los rayos dorados, como mensajeros etéreos, insuflaban vida a cada rincón, iluminando la habitación con un brillo suave y radiante. Una sensación de tranquilidad lo invadió, tirando de las comisuras de sus labios, dibujando una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro.
Sus ojos esmeralda, antes agobiados por el cansancio y la oscuridad, ahora brillaban con renovada vitalidad, como si hubieran absorbido la esencia misma del tierno abrazo del sol. Las inquietantes sombras que habían persistido bajo sus ojos, como vestigios de batallas pasadas, se habían desvanecido en las profundidades del olvido, sin dejar rastro de su existencia. Con una energía renovada corriendo por sus venas, Gaara se levantó con gracia de su cama, dejando a un lado las sábanas despeinadas que lo habían acunado durante la noche, listo para abrazar el día que lo esperaba más allá de los confines de su habitación. Con un nuevo propósito, Gaara se puso de pie lentamente. Sus ojos se fijaron en el espejo de cuerpo entero que se alzaba firme al otro lado de la habitación. Cada paso que daba hacia él estaba lleno de anticipación, como si estuviera a punto de embarcarse en un viaje profundo. Al acercarse, el reflejo del espejo se enfocó, revelando una transformación que le inundó de una inmensa alegría. Las ojeras que habían atormentado sus ojos durante tanto tiempo desaparecieron, reemplazadas por un resplandor vibrante que parecía iluminar todo su ser. En ese instante, el corazón de Gaara se llenó de una felicidad indescriptible, una sensación tan intensa que se le llenaron los ojos de lágrimas. Mientras esas lágrimas de alegría caían por su rostro, una suave sonrisa adornó sus labios, como si su alma celebrara una victoria largamente esperada. Aunque no podía descifrar la razón exacta de esta profunda liberación emocional, en el fondo de su corazón, Gaara sabía que estas lágrimas eran un testimonio de la inmensa felicidad que finalmente había llegado a su vida. Con un rápido movimiento, se secó las lágrimas con la palma de la mano. En la soledad de la habitación vacía, la voz de Gaara resonó suavemente al expresar su sincera gratitud. Gracias, Naruto. Sumido en sus reflexiones, la mirada de Gaara se fijó en la arena arremolinada, controlada sin esfuerzo por el puro poder de su mente. Como una cascada de radiantes gemas doradas, la arena fluía entre sus dedos. Cada grano era un testimonio de su creciente fuerza. En ese momento, una pregunta surgió en la mente de Gaara, una pregunta que despertó su curiosidad. ¿A qué velocidad podía moverse realmente su arena? Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, los ecos distantes de vítores jubilosos reverberaron por las paredes, impregnando el silencio de la habitación. Era como si un gran festival se hubiera desatado más allá de esas paredes, cautivando la atención de Gaara. Gaara se dirigió hacia la gran ventana, aferrándose con entusiasmo a la fría manija de metal. Ejercía una suave fuerza que se fundía con la vigorizante frescura de la mañana. Al abrirse la ventana, se desató una encantadora sinfonía. Fue entonces cuando la mirada observadora de Gaara divisó una solitaria hoja esmeralda, que se movía con gracia al antojo del viento, encontrando su camino hacia el santuario de su espacio personal. Las elegantes cortinas, al ritmo de la brisa, se mecían y ondeaban. Al explorar Gaara más allá de su habitación, una vista impresionante le atrapó. El vasto panorama de la aldea oculta de la hoja se desplegaba ante él, con sus vibrantes edificios y bulliciosas calles tejiendo un tapiz de vida. Desde su posición privilegiada, la aldea parecía dominar el horizonte, ocupando la mayor parte de su campo de visión. Sin embargo, al explorar más, se topó con una barrera colosal que se alzaba en la distancia, una formidable muralla de 25 metros que rodeaba toda la aldea. Y más allá de esta formidable fortificación, una verde extensión esmeralda saludó su mirada, un frondoso bosque que se extendía por 100 millas alrededor de Konoha. La serenidad de la naturaleza contrastaba con la vibrante vitalidad de la aldea. Mientras la mirada de Gaara se dirigía al extenso estadio que albergaba los prestigiosos exámenes Chunin, sus cautivadores ojos esmeralda absorbían cada detalle. Enclavada en medio de la bulliciosa aldea, esta maravilla arquitectónica llamaba la atención sin esfuerzo, erguida y orgullosa entre sus semejantes. Una sinfonía de expectación se desplegaba ante sus imponentes puertas, mientras una procesión interminable de personas ansiosas formaba una fila que se extendía por lo que parecía un kilómetro infinito. El radiante sol, proyectando su resplandor luminoso sobre la aldea, infundía vida a cada hoja del follaje circundante, transformándolas en gemas iridiscentes que brillaban y danzaban en armonía con la obra maestra de la naturaleza. Gaara se encontró reflexionando, con cierta perplejidad, sobre cómo estos resistentes individuos podían soportar la interminable espera en la interminable fila. Sin embargo, antes de que sus reflexiones se concretaran en una respuesta tangible, la suave cadencia de unos pasos que se acercaban rompió la tranquilidad de sus meditaciones. Volviendo rápidamente a la realidad, Gaara giró con gracia sobre sus talones, fijando la mirada en la puerta de madera intrincadamente tallada que lo custodiaba. La puerta se abrió justo cuando giró la cabeza.
Gaara esperaba que su sensei fuera quien entrara. Para su sorpresa, fue su hermana, Temari, quien entró en su habitación. Los penetrantes ojos esmeralda de Gaara se entrecerraron imperceptiblemente, una sutil señal de decepción, mientras el brillo de su rostro se desvanecía ligeramente. Con una mirada silenciosa, le comunicó a Temari que su presencia no era del todo bienvenida en su habitación. Una oleada de curiosidad lo invadió, encendiendo la llama de la indagación mientras reflexionaba sobre el propósito de su inesperada visita. Porque, en efecto, que Temari buscara su compañía era una rareza, tan escasa como un oasis en un páramo desolado. Con una mueca burlona y un toque de sarcasmo en sus palabras, Gaara dirigió la pregunta a su hermana con una expresión que destilaba curiosidad y escepticismo. Temari, comenzó con un tono intrigante en la voz, ¿qué quieres? Seguro que no has venido a saludarme, hermanito, ¿verdad? El inesperado uso del cariñoso término hermanito pilló a Temari un poco desprevenida, pues era raro ver a Gaara desviarse de su habitual frialdad y expresarse con bromas y sarcasmo. De hecho, Gaara siempre había sido conocido por su carácter indiferente y directo, jamás de los que se dejaban llevar por las bromas ni se cubrían las palabras con ironía. Los ojos de Gaara se clavaron en la radiante sonrisa de Temari, solo para presenciar su delicado destello y desvanecerse en una sombra de vergüenza. No pudo evitar notar el sutil roce de su mano en el brazo, un gesto que decía mucho de su confusión interior. Al bajar la mirada, fija en sus pies, era evidente que estaba lidiando con un torrente de pensamientos, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para comunicarle a Gaara. No pudo evitar preguntarse cuál era su problema, alguien que nunca antes había mostrado mucho interés en él. Normalmente, era directa y honesta sin complejos al expresar sus opiniones, pero este comportamiento vacilante era una desviación desconcertante de su habitual comportamiento directo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, levantó lentamente la cabeza, sus ojos azul oscuro se clavaron en su odiosa mirada verde, una mirada fría como la nieve en una noche de invierno. La tensión en el aire era palpable mientras Temari reunía las fuerzas para hablar, con la voz ligeramente temblorosa. Gaara, comenzó, sus palabras fluyendo como una suave brisa, Gaara, he notado que te ves diferente. Con un gesto deliberado, se llevó un dedo delicadamente a los ojos, enfatizando su observación. Era evidente que se refería a la desaparición de las ojeras de Gaara. Con el peso de sus palabras flotando en el aire, no pudo evitar preguntarse qué había causado esa transformación en su hermano. ¿Qué tan diferente? Reflexionó, dándole vueltas a la cabeza mientras asimilaba la pregunta. Sabía de qué hablaba, pero no quería responder. Una parte de él quería decirle que se ocupara de sus propios asuntos, como lo había hecho toda su vida hasta entonces. Tus ojos, señaló Temari, un poco perpleja, preguntándose por qué Gaara obviamente estaba ocultando algo. Gaara nunca fue alguien que ocultara algo, ya que rara vez tenía algo que ocultar. ¿Por qué te importa? Intrigada por la repentina pregunta de Gaara, Temari se vio sorprendida al oír su tono exigente cortar el aire. Lentamente, con pasos pausados, Gaara acortó la distancia entre ellos, con su mirada penetrante fija en ella. Sintiendo que el corazón se le aceleraba, Temari retrocedió instintivamente, abriendo mucho los ojos al ver acercarse a Gaara. Una oleada de inquietud la invadió, haciendo que su tez palideciera levemente mientras se preguntaba qué habría provocado tal pregunta en su hermano. ¿Qué? ¿Me oíste?, dijo Gaara con una mueca siniestra que atravesó el aire tenso. Gaara avanzó hacia Temari, sus pasos resonando con un ritmo intimidante. Al clavar su mirada penetrante en ella, su tez, antes vibrante, se desvaneció, dejando su rostro pálido como un cadáver, presa del miedo. Al acortar la distancia entre ellos a apenas un pie, el control de Gaara sobre el insondable poder de su arena consciente se hizo evidente mientras se arremolinaba y danzaba por el aire con una gracia sobrecogedora. Un ligero temblor recorrió el cuerpo de Temari al tragar saliva involuntariamente, con la ansiedad aumentando a cada instante, pues conocía muy bien el potencial destructivo de la arena de Gaara. De jóvenes, le dijiste a tu amiga que no me conocías cuando te preguntó qué era para ti. Sé que le rogaste a tu padre que le dijera a la maestra que nunca mencionara que somos hermanos porque odiarme era lo que todos hacían en la academia, y no querías sentirte como un paria, así que empezaste a odiarme también, habló Gaara con rabia, ira y odio incontrolables, creciendo con cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, no intentó atacar a Temari, que sudaba, temblando como una hoja. Por un momento, Gaara se preguntó si realmente caería inconsciente al suelo.
Temari abrió y cerró la boca varias veces, buscando las palabras adecuadas, pero la cerró justo cuando las palabras salían de su boca. Quería decir algo, lo que fuera, para defenderse o disculparse, pero sabía que no podía. Temari sabía que lo que decía Gaara era cierto. Había actuado como todos los demás y lo había ignorado como si no fuera real. Temari recordó que cuando estaba en la academia, todos odiaban a Gaara, y sabía que si le mostraba compasión, nadie querría ser su amigo, así que no sería diferente. Hizo lo mismo que todos en la academia: ignorar a Gaara. Gaara observó cómo el rostro de Temari mostraba vergüenza y arrepentimiento, pero Gaara no se permitió sentir nada por ella. Recordaba muy bien cuando una vez intentó jugar con Temari, solo para que ella actuara como si ni siquiera lo conociera. Mientras Gaara se paraba frente a la puerta, con la mano lentamente agarrando el pomo, pensó por un momento en cerrarla bruscamente en la cara de su hermana Temari. Sin embargo, un leve sonido captó su atención. Era el inconfundible eco de pasos, que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Gaara desvió la mirada por encima del hombro de Temari, solo para ver las figuras de Kankuro y Baki acercándose a ellos. Gaara observó cómo Kankuro percibía rápidamente la expresión dolida de Temari. Sin dudarlo, su compasión se despertó, abrazándola con un abrazo reconfortante, ofreciéndole consuelo y seguridad al instante. Sin embargo, al centrarse en Gaara, «Gaara, ¿qué hiciste?», preguntó con una mezcla de preocupación y acusación. Avanzando con determinación, Kankuro extendió los brazos, sacando pecho en un intento de proyectar una sensación de dominio. Mientras tanto, Gaara respondió a la hostilidad de Kankuro con una simple inclinación de cabeza, con una sutil muestra de fastidio en su mirada penetrante. «Deberías intentar eso con un recién nacido. Quizás te haga reír un par de veces», dijo Gaara con sarcasmo. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Gaara mientras saboreaba la anticipación de la reacción de Kankuro. El aire crepitaba de tensión cuando Kankuro le lanzó una mirada letal a Gaara, con los ojos ardiendo de determinación. Sin dejarse intimidar por el peligro inminente, Gaara se deleitó con la emoción, sabiendo que Kankuro estaba a punto de abalanzarse sobre él, con la mano lista para sujetar firmemente a Gaara por el cuello de su túnica. Con una voz grave y amenazante, que le provocó escalofríos en la espalda, Gaara interrumpió bruscamente la mano de Kankuro, congelada en el aire, a escasos centímetros de su túnica, advirtiéndole: «No intentes eso». La repentina advertencia de Gaara detuvo a Kankuro en seco, con un hormigueo escalofriante en todo el cuerpo. Era como si la intensa mirada de Gaara tuviera el poder de reducir a Kankuro al tamaño de una insignificante hormiga ante un monstruo indomable. La arena de Gaara se materializó, arremolinándose en el aire, transformándose en afilados cuchillos etéreos, listos para la orden de su amo. Las palabras de Gaara cargaban de una certeza innegable al emitir una advertencia escalofriante. Su voz, impregnada de una calma sobrecogedora, provocó escalofríos en Kankuro. «Tócame con esa mano», resonó la voz de Gaara con autoridad imponente, «y la perderás». El aire a su alrededor pareció cargarse de tensión. La mano temblorosa de Kankuro, antes a punto de hacer contacto, vaciló, sus dedos retrocedieron como si los atrajera una fuerza invisible, retirándose lentamente de la palma extendida de Gaara. «Basta». En un arrebato de frustración e intensidad, la voz de Baki surgió detrás de Kankuro, resonando por la vasta extensión de la habitación y haciendo eco en el pasillo tenuemente iluminado. Con determinación inquebrantable, su mirada penetrante se fijó únicamente en Gaara, quien permaneció imperturbable. «Hoy es el día del clan. Los quiero a todos listos». Baki habló con voz autoritaria, mirando a Temari y Kankuro. Ambos asintieron rápidamente. La atención de Baki se dirigió a Gaara, quien lo fulminó con la mirada. «Sobre todo a ti, Gaara», ordenó Baki mientras daba un paso hacia Gaara, desafiante. Gaara puso los ojos en blanco bruscamente, hasta el punto de que sintió que se le iban a ir a la nuca. «Estoy listo para cumplir el plan. No traicionaré a quienes considero familia», respondió Gaara con voz impasible. Tanto Kankuro como Temari se quedaron atónitos. Gaara nunca se había dirigido a ellos de esa manera, mientras que Baki simplemente suspiró aliviado, feliz de saber que Gaara estaba listo y no causaría problemas. Mientras Baki y el equipo Suna salían a toda prisa del hotel, Baki no pudo evitar un comentario desdeñoso. «Me alegra saber que conoces tu trabajo». Con aire despreocupado, pronunció esas palabras, dejando entrever su confianza en su misión. Sus pasos decididos los llevaron hacia la majestuosidad del estadio, cuya colosal estructura se alzaba ante ellos.
Sin embargo, en medio del viaje, la mirada de Gaara se desvió hacia el cielo, y sus penetrantes ojos se posaron en una misteriosa figura encaramada en lo alto del estadio. Gaara no pudo evitar estremecerse ante la intensidad de su mirada, pero sabía que su odio estaba dirigido hacia Baki y no hacia él. Mientras Pakura permanecía a distancia, con la mirada fija en la entrada principal del estadio, la anticipación en sus venas se hacía palpable. El equipo Suna, ataviado con su atuendo distintivo, marchaba con confianza hacia el corazón de la arena, ajeno a la mirada vigilante que seguía cada uno de sus movimientos. Un instinto primario la invadió, un deseo ardiente de abalanzarse sobre ellos y vengarse de Baki, pero se contuvo. Sabía que pronto llegaría el momento de hacer justicia. En ese momento, centró su atención en el equipo Suna, consciente de que necesitaba asegurarse de que Gaara los acompañara después de los exámenes Chunin. Mientras los demás shinobi de Naruto se acercaban, una mezcla de risas, mezcladas con burla y diversión, llenó el aire. Entre las risas, una voz sobresalió, destilando desdén y un toque de curiosidad. ¿Cómo es posible, dijo con una mueca de desprecio, que en un estadio como este no haya un shinobi sensor, especialmente para un evento tan importante? Al posar la mirada en Naruto-sama, un destello de nostalgia la hizo morderse el labio inferior, un gesto suave y sensual que le trajo recuerdos de su electrizante primer encuentro. Mientras permanecía de pie entre la bulliciosa multitud, una suave brisa soplaba en el aire, acariciando su larga y hermosa cabellera carmesí, haciéndola mecer y bailar en perfecta armonía con la elegante melodía del viento. La dorada luz del sol, que caía del cielo, otorgaba un brillo radiante a sus mechones, transformándolos en cascadas de gemas preciosas que brillaban con cada giro. Su atención, cautivada momentáneamente por el caprichoso baile de su cabello, se dirigió rápidamente al imponente podio del Hokage, que se alzaba imponente en el corazón del estadio. Mientras su mirada recorría los alrededores, percibió una sinfonía de diversos tipos de chakra que impregnaban la atmósfera, cada uno pulsando con su propia energía única. Entre ellos, surgió una potente oleada de chakra del viento, con una fuerza palpable, mientras que la tentadora fusión de chakra del agua y la madera envolvió sus sentidos con una tentadora seducción. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios, mientras saboreaba las deliciosas posibilidades que se extendían ante ella. Se preguntó si tendría tiempo para divertirse. Estaba segura de que a Naruto-sama no le importaría. Su mirada se posó de nuevo en su líder. No pudo evitar sentirse emocionada, sabiendo que pronto todos sabrían lo poderoso que era. Ella misma tenía la oportunidad de demostrar sus habilidades, especialmente las de su despertar. Sarutobi y el estadio reverberaba con los rugidos ensordecedores de innumerables espectadores, cuyas voces colectivas resonaban en el aire como truenos. Sentado en su asiento, en el corazón de la atmósfera electrizante, se vio inmerso en la energía palpitante que inundaba a la multitud, y sus voces se fundían en una sinfonía de anticipación. Cada espectador compartía un deseo común. Sus vítores y cánticos servían como una rotunda súplica para que las rondas finales de los exámenes Chunin comenzaran sin que, en medio de esta emocionante escena, Sarutobi, con una sonrisa cómplice, observara el espectáculo que se desarrollaba abajo. Naruto emergió en la extensa arena. Con paso mesurado y una determinación inquebrantable, se dirigió al centro de la arena, donde lo esperaban sus compañeros guerreros. Cuando la mirada cansada de Sarutobi se posó en Naruto, un destello de preocupación hizo que su sonrisa, antes radiante, se desvaneciera. El recuerdo de las palabras de Jiraiya resonó en su mente, recordando cómo Naruto había rechazado rotundamente la oferta de entrenamiento del legendario shinobi, mostrando un total desinterés en forjar cualquier tipo de conexión con él. Una innegable sensación palpitante comenzó a latir en las sienes de Sarutobi, lo que llevó a sus ancianos dedos a pellizcarse instintivamente el puente de la nariz. A regañadientes, se encontró lidiando con una pregunta desconcertante. ¿Acaso Naruto participaba en actividades clandestinas, oculto a la atenta mirada de Sarutobi? Esta sospecha pesaba sobre el sabio líder, pues despreciaba incluso la idea de albergar tales dudas sobre Naruto. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor eran imposibles de ignorar, y Sarutobi no podía evitar la inquietante sensación de que Naruto estaba involucrado en algo nada virtuoso. Con los exámenes inminentes en el horizonte, Sarutobi anhelaba en silencio la oportunidad de sentarse con Naruto, reavivar su vínculo y conversar como lo hacían en el pasado, con la esperanza de descubrir la verdad tras las recientes acciones de Naruto y restaurar la confianza que había empezado a flaquear.
Sarutobi esperaba poder cambiar la opinión de Naruto y convencerlo de al menos tener una conversación con Jiraiya, para darle a Jiraiya una oportunidad para que los dos se convirtieran en buenos amigos, para dejar a Jiraiya entrar en su vida. Mientras Sarutobi permanecía sumido en el laberinto de sus pensamientos, una interrupción abrupta lo devolvió a la realidad. Una cacofonía de pasos que se acercaban resonando por el pasillo. Su mirada cansada se dirigió instintivamente hacia la fuente, revelando las sagradas figuras del Kazekage y el Raikage materializándose en el horizonte de su visión. Con pasos mesurados, entraron en la majestuosidad del podio en el corazón del estadio, emanando un aura de gravedad y determinación. Ambos líderes tenían semblantes severos, pero era el Raikage quien mostraba una inconfundible agresividad. Su inquieto comportamiento delataba una tormenta invisible que se gestaba bajo su serena fachada. Una oleada de curiosidad recorrió las venas de Sarutobi como una corriente eléctrica mientras reflexionaba sobre el enigma que se desplegaba ante él. Con aire de reverencia, Sarutobi se levantó con gracia de su cómodo asiento, con la mirada fija en las figuras que se acercaban del estimado Raikage y el Kazekage, flanqueados por su leal séquito de guardias, cada kage acompañado por 2 vigilantes protectores. A medida que la distancia entre ellos disminuía, el corazón de Sarutobi se llenó de una mezcla de admiración y respeto por estos poderosos líderes. Kazekage-sama, Raikage-sama, es un placer volver a verlos. Con una cálida sonrisa, extendió la mano hacia ellos, ansioso por reconectar. En el momento en que sus manos se entrelazaron, Sarutobi no pudo evitar notar el marcado contraste de tamaño. Su propia mano parecía eclipsada por la magnitud de la del Raikage. Hace mucho tiempo que no estoy aquí, dijo el Kazekage con una voz ligeramente grave que resonó en el aire. Su presencia exigía atención mientras se acomodaba en su ornamentado asiento. Cada kage, incluido el propio Kazekage, recibió una silla regia elaborada meticulosamente en plata reluciente, una representación de sus prestigiosas posiciones. Sin embargo, era la silla del Hokage, hecha del oro más puro, la que destacaba entre las demás, bañada por los suaves rayos del sol que la transformaban en un espectáculo deslumbrante. Adornadas con intrincados tallados, las sillas ostentaban el sello de sus respectivas aldeas, un orgulloso emblema grabado en el respaldo. Entre sus asientos, la silla del Hokage ocupaba un lugar prominente, ligeramente adelantada en comparación con los otros dos, dando la impresión de que era el líder indiscutible de la asamblea. Mientras la mirada del Raikage recorría el estadio, desde su posición elevada, con una vista panorámica, no pudo evitar notar la imponente majestuosidad del extenso anfiteatro de Konoha, que empequeñecía al humilde homólogo de Kumo. La comprensión lo impactó con tal fuerza que una decisión firme se formó en su mente, como una brasa que se enciende en un fuego abrasador. Cuando regrese a Kumo, declaró solemnemente, con una expresión que delataba una firme resolución, ordenaré la construcción de un estadio más nuevo, más grande y mejor de inmediato. Un pensamiento con los labios fruncidos. Mientras se acomodaba en su asiento designado en el centro de la gran arena, no pudo evitar observar la bulliciosa multitud y la multitud de compañeros shinobis presentes. Sin embargo, su ojo perspicaz detectó una discrepancia en su número. Un shinobi desaparecido. En una fracción de segundo, su mente se precipitó a la conclusión de que Sasuke Uchiha brillaba por su ausencia. La voz de resonó por la arena, con una aspereza autoritaria, mientras preguntaba con un tono inaplazable: ¿Dónde está Sasuke Uchiha? Con un brusco movimiento de cabeza, su mirada penetrante se fijó en Sarutobi, lo que provocó que éste soltara un suspiro de cansancio, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Con una determinación inquebrantable, Sarutobi respondió con firmeza a la apremiante pregunta, su voz resonando con autoridad. Aún no ha llegado. Tiene tiempo hasta que comiencen sus peleas. Si no se presenta para entonces, será descalificado. El Raikage, sereno y preparado para alinear sus pensamientos con el juicio de Sarutobi, fue interrumpido por una interrupción inesperada, ya que el Kazekage emergió en medio de su apasionante conversación. Seguro que pueden esperar un poco más. Miren al público, interrumpió Kazekage. Con un gesto autoritario, dirigió su atención al inmenso mar de espectadores, cuyos fervientes vítores resonaban en el aire. La multitud era un espectáculo en sí misma, un tapiz diverso de emociones, con muchos mostrando un entusiasmo sin igual, sus voces resonando en apoyo incondicional al prodigioso heredero Hyuga. Sin embargo, incluso el observador más casual con buen oído pudo discernir que la gran mayoría se había reunido en el colosal estadio por una sola cosa: presenciar a Sasuke Uchiha. Todos quieren ver la última pelea de Uchiha.
Sería una pena que lo descalificaran, dijo el Kazekage con un tono astuto. Sus palabras resonaron por la sala. Fue un momento lleno de intriga, pues intercambiaron miradas cómplices y entrecerraron los ojos con curiosidad. El deseo del Kazekage de presenciar la última pelea de Uchiha flotaba en el aire, una pregunta tácita se cernía entre ellos. Con una ceja levantada y un atisbo de sospecha en la mirada, Sarutobi no pudo evitar asentir a la mirada inquisitiva de la vibrante atmósfera del duelo final era palpable mientras la multitud estallaba en vítores. 2 de tus hijos están en la final, continuó con un tono intrigante. Pero, ¿por qué, si se me permite preguntar, te importa un shinobi de otra aldea? La intensidad del momento se acentuó cuando todas las miradas se posaron en la enigmática figura del Kazekage, quien permanecía ante ellos con una compostura inquebrantable, aparentemente impasible ante las miradas inquisitivas que lo observaban. Suna y Konoha han sido aliados durante décadas. Incluso la gente de Suna ha oído hablar del talento de Sasuke Uchiha y de ser el único superviviente de su clan. Me intriga bastante ver qué dicen algunos sobre el futuro de Konoha. El Kazekage respondió con picardía, despidiéndolo con un gesto de la mano. Sarutobi no pudo evitar sentir que había algo más, pero antes de que la conversación pudiera continuar, el eco de vítores y entusiasmo resonó por la arena, interrumpiendo su intrigante intercambio. 3 pares de ojos se giraron al unísono, con la mirada fija en el espectáculo que se desarrollaba abajo. La arena, ahora solo albergaba a 2 shinobi listos para la batalla. Ronda 1. Rogue Lee contra Neji Hyuga. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.